continuando con los diferentes aspectos del ego, en este video quiero hablar acerca de cómo el ego conoce en primera instancia, porque eso es importante para comprender la naturaleza del ego y de sus límites y su potencial de expansión. El ego conoce, bueno, va a parecer una obviedad, pero veamos las implicancias, conoce desde sí mismo. El ego, una persona no puede sacarse los ojos y mirarse a sí mismo desde afuera y mirar la realidad, o mirar la realidad desde como la ve otro ego. Puede empatizar, puede tener la suficiente expansión mental como para comprender el punto de vista de otro, la cosmovisión de otro ego, pero en definitiva construye en modo más o menos expandido su propia cosmovisión desde sí. Y eso plantea un límite preliminar, pero que puede ser superado. O sea, llevando esto al extremo, tenemos aquella frase de René Descartes, ¿no? De pienso luego existo. O sea, la única certeza que tiene el ego en modo preliminar, en primera instancia, es la certeza de su propia existencia. Todo lo demás puede ser imaginación en última instancia. Sus sentidos, los sentidos que cree tener, pueden estar engañándolo porque, por ejemplo, cuando el ego duerme, sueña. Su mente egoica sueña y no está transitando esos sucesos que en ese momento su mente interpreta como que le están sucediendo. Entonces, claro, en estado de vigilia tal vez sea como otro nivel de sueño. Muchos elucubran, por así decir. Claro, la única certeza que tiene el ego es la de su propia existencia. Ni la de su muerte, porque todavía no tiene recuerdo de haberse muerto, ni la de su nacimiento, porque en general el ego no recuerda el momento de su nacimiento, sino la de su propia existencia en el momento presente. Porque hasta su memoria le podría fallar y sus recuerdos ser falsos. O sea, la única certeza preliminar del ego es la de su existencia en el momento presente. Pero claro, en general, el ego, tanto en modo intelectual como intuitivo, no se mueve, no siente que algo más debe existir, porque si no todo es muy limitado y además, claro, entonces, ¿cómo aparecí aquí? Yo existo, pero ¿cómo es que existo? Por una parte. Y por otra parte, en general, cuando el ego se inquieta mucho por este tipo de elucubraciones, de que tal vez tú eres lo único que existe. Casi siempre cuando al ego se le despierta esa inquietud es porque alguien se lo dijo desde afuera, porque ha leído algo o miró un video de YouTube o lo vio en la tele, pero o lo leyó, lo que sea, pero algo que viene desde afuera, cuando supuestamente en términos preliminares sería su única certeza. El ego tiene intelecto para analizar e intuición también para sentir y también conocer, siempre equilibrando con el intelecto, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, el ego, en estos vislumbres de verdad que tiene, a pesar de a veces ser muy poco expandido en algunos casos de algunos humanos terrestres, siempre existen estas intuiciones como vislumbres de verdad de que algo más debe haber ahí. Y de hecho ningún ego, no conozco ningún ego, ninguna historia real de algún ego que dice, bueno, entonces si yo la única certeza que tengo es la de mi propia existencia, ya está, no hago nada, no voy a trabajar, ya no me cocino para comer, En general el ego puede tener esta inquietud, pero continúa paralelamente trabajando, pero en el fondo porque sabe que eso no es así. En algún lugar incluso del inconsciente colectivo, le llega a su propio inconsciente individual, o sea, desde algún lugar del inconsciente colectivo, o del espíritu universal, le llega a su ego individualizado esta información de que no, de que existe una realidad
objetiva, realidad. Ya vamos a hablar de cuando ciertas escuelas hablan de la realidad y la ilusión, pero aquí de lo que estamos hablando es del ego y de cómo conoce el ego. Entonces, en definitiva, el ego termina asumiendo. A veces le quedan dudas, claro, de que a ver si vivo como en la película Matrix también se plantea algo similar a esto, ¿eh? A ver si estoy viviendo en una Matrix o no, o realmente existe una realidad ahí afuera. Y asumiendo esa realidad puedo observarla y saber que existen cosas cuya existencia trasciende mi propia existencia. Cuando se habla de si acaso un árbol cuando cae, precipita contra el suelo, hace ruido aunque ningún ser esté ahí presente para oírlo o escucharlo, pues depende de la definición de ruido. Si la definición de ruido o de sonido refiere a las ondas que un objeto emite en determinadas circunstancias y que son audibles al ser humano, pero si el sonido son las ondas en sí que emana la producción de ese fenómeno, esas ondas son expandidas, exista o no un oído para escucharlas, o sea, esas ondas son audibles. Pero las ondas en sí se expanden, exista o no un ser que las escuche. Es decir, existe una realidad objetiva. Que la mente finita no pueda abarcar la totalidad de la realidad objetiva, que muchas veces tiende al infinito, eso es otro tema. Y eso es correcto. Pero existe una realidad objetiva. Y por lo tanto existe la posibilidad de avanzar en la búsqueda de la verdad. Y por tanto existe para el ego, en su modo de conocer, trascenderse a sí mismo en la búsqueda de la verdad. Bueno, estaremos haciendo otros videos, estaré publicando otros videos acerca de otras manifestaciones o características del ego en su transitar. Espero que estos conceptos hayan sido de vuestra utilidad y bueno, cualquier inquietud que tengan acerca de este u otros temas, no olviden comentar. Escribir en los comentarios, suscribirse al canal, dar like si les ha gustado este video y los envío desde aquí bendiciones.